Hola, buenas noches. Hoy hablamos de el perdón, un arma de doble filo. Para comenzar con este tema, me di la tarea de buscar cuál es el concepto de perdón que establece la literatura en general. Y uno de los conceptos que encontré dice literalmente de esta manera: el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimientos, enojo, dolor. Como la actitud implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. Este concepto podría decir que está ligeramente relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, cuando hablamos o cuando busco el concepto de perdón desde el punto de vista de la religión como tal, sin ofender a ninguna religión, simplemente yo estoy hablando del concepto que tienen acá de perdón en la religión. Y dice: consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o delito. Dice, las escrituras se refieren al perdón de dos formas. El Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. Y también nos manda a perdonar a los que nos ofendan o hagan daño. No sé si pueden notar la diferencia abismal que hay entre un concepto y otro. Y por allí quiero arrancar el tema de esta noche. Voy a hablar más desde la cultura latina, porque pues es de donde provengo. No sé cómo es la cultura europea, la cultura norteamericana o la cultura más hacia el oriente. Voy a hablar de esta cultura latina en donde está muy afianzado, muy establecido la creencia en alguna religión. En alguna religión específicamente, bien sea catolicismo, cristianismo, evangélico, testigos de Jehová, etc. Vuelvo y repito, esto no es nada en contra de las religiones, porque cada quien consigue su paz y su tranquilidad en donde se la ofrezcan, en donde conecte, en donde la reciba y en donde esté bien. Si ser parte de alguna de estas religiones te da paz mental, paz emocional, te da equilibrio, te da balance, pues bien por ti, ¿sí? Y al que no, pues igual se le respeta su decisión. Es por ello que yo respeto cada una de las religiones y simplemente doy mi punto de vista desde mi experiencia y obviamente desde mi conocimiento, el cual yo tuve la posibilidad de no solamente experimentar el catolicismo, sino también el cristianismo y el evangelismo y también ser testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque hubo una etapa en mi vida en donde yo estaba buscando muchas respuestas y en donde pasé por cada una de estas religiones buscando esas respuestas, y que en mi caso, óiganlo bien, en mi caso, no estoy hablando en el caso de todo el mundo, en mi caso yo no pude conseguir las respuestas en ninguna de ellas hasta que de alguna manera empecé a conectar con ese Dios interno que tenemos todos, con esa parte de Dios que hay en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y cuando empecé a expandir un poco más allá mi conocimiento y el recordar de la sabiduría que va más allá de unas reglas, de unas normas establecidas por unos libros antiguos, que no es que esté poniendo en duda si fueron o no fueron escritos por esas personas, pero han pasado por tantas manos durante tantos años que realmente no sabemos cuánto de cierto de lo que leemos hoy proviene de esos grandes maestros que hubo en esa época, y no de la manipulación de todas las manos que pasaron durante tantos años, en donde estaba involucrada la política, en donde estaba involucrada la sociedad, en donde estaba involucrada una gran cantidad de poderes, y que hasta el sol de hoy pues no sabemos realmente si eso es plenamente cierto. Vuelvo y repito, no pongo en duda que hubo maestros que establecieron su sabiduría y su conocimiento para compartirlos con el ser humano, o mejor dicho, para compartirlo con el resto de generaciones. Lo que pongo en duda es si realmente lo que hoy leemos en cada uno de esos libros es fidedigno a lo que esa persona escribió, o realmente hubo algún tipo de manipulación
dentro de tantas traducciones y dentro de tantas personalidades y áreas que estaban involucradas con la religión o que han estado involucradas con la religión durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces es por ello que hago la aclaratoria. Entonces bien, cuando vemos inclusive en el concepto de perdón a través de la religión, habla directamente que es perdonar por la culpa y la ofensa del otro. En ese momento, ahí estamos dando a entender que todo nuestro control se lo estamos entregando a un tercero, no, otro me hirió, otro me hizo y yo voy a ver si yo puedo perdonarte. Adicionalmente se refiere a que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados y pues es algo que hoy en día yo difiero de ese concepto. Si escuchan mis podcasts anteriores se van a dar cuenta el por qué. Voy a dar un pequeño resumen y es porque cuando hablamos desde el punto de vista de la espiritualidad, de la existencia en este mundo terrenal, hablamos como una experiencia para que una experiencia que decidió Dios al fragmentarse en cada uno de nosotros, que somos las almas, partes de Dios, de yo superior y de yo soy, para autorreconocerse a sí mismo. Por lo que si somos parte de Dios, no podemos autoconcebirnos como un ser inferior o como un ser pecador o como un ser que necesita ser castigado, porque Dios no se castigaría a sí mismo, porque Dios es amor profundo, porque dentro del concepto de Dios no existe la maldad o no existe no existe el concepto de autodañarse a sí mismo, ¿sí? Porque en ese caso pues no seríamos amor. Que existen estas situaciones en la tierra, sí, pero ya lo hemos hablado anteriormente y los invito a que se vayan a escuchar mis otros podcasts en que son experiencias que decidimos venir a vivir para recordar quiénes somos y para reconectarnos con nuestro Dios interno, con nuestra sabiduría, con nuestro yo soy, ¿ok? Entonces, adicional dice que nos manda a perdonar a los que nos ofendan o hagan daño. Vuelvo y repito, es como que ponemos toda la responsabilidad en el afuera, no nos hacemos responsables de nosotros, de nuestras decisiones, sino que nos pone inclusive este concepto de perdón de la religión, nos pone como víctimas, como que somos unas personas pobrecitos de nosotros, ¿no? Y pues sí, hasta el sol de hoy todavía ese rol de víctima abunda en este mundo y por ese rol de víctima es que siguen pasando una gran cantidad de cosas a las cuales no le ponemos stop. Yo he pasado por el rol de víctima antes, cuando todavía no había como empezado a reconectarme con mi conciencia de yo soy. Luego de reconectarme con mi conciencia yo soy o en el proceso, muchas veces caí en el papel de víctima y creo que hoy en día puedo de vez en cuando caer en el papel de víctima, pero hay una gran diferencia y es que lo puedo ver cuando estoy en el papel de víctima y puedo reaccionar, puedo cambiar mi sentir, mi pensar, mi decisión tomada para volver a reconectar con el control de mi vida o con ser propietaria de mi vida, de mis acciones, de los resultados que tengo. Y eso es lo importante. Recuerden que mientras estemos en este mundo tridimensional, cuando estemos en este mundo terrenal, en este mundo material, y que nosotros reconectemos con una sabiduría, con un tema en específico, bien sea con el amor propio, con el respeto al otro, con la empatía, no quiere decir que situaciones relacionadas con esos temas no van a dejar de pasar. Van a seguir pasando. Y puede que en uno de ellos caigas nuevamente en el programa que tenías anteriormente antes de reconectar con tu conciencia. Lo que pasa es que ahora va a ser muy evidente que te vas a dar cuenta muy rápido y vas a poder cambiarlo rápidamente y transformarlo rápidamente. Bueno, me estoy desviando del tema, pero no, ¿sabes qué? No me estoy desviando del tema. Recuerden que este podcast son podcasts canalizados, son podcasts que yo no estoy escribiendo el guión, por eso muchas veces escuchan ciertas pausas o ciertas silencios, y es porque
en ese momento es que está llegando la información. Yo no escribo un guión, yo no digo exactamente, a mí me llega el tema del cual se debe hablar, del cual debo expresar y llevar la información y voy drenando todo lo que va saliendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos presenta el perdón desde el punto de vista de las religiones. Y luego el concepto que tenemos arriba, que había leído anteriormente, en donde el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentirnos negativos como con el rencor y resentimiento, enojo y dolor, etcétera, y además admitir la responsabilidad de nosotros en lo que nos pasó. ¿Por qué digo que está ligeramente relacionado? Porque inclusive el concepto de perdón que manejo hoy en día va mucho más allá. Y va mucho más allá porque va muy relacionado con el aceptarnos quiénes somos, el poder que tenemos, de dónde venimos y realmente recordar que somos parte de Dios, parte de la creación, somos creadores. Cuando caemos en cuenta en esto, nuestro día a día lo estamos creando constantemente. Nuestro minuto a minuto lo estamos creando constantemente. Y lamentablemente lo creamos desde las emociones a la cual le damos más enfoque, a la cual le damos más dominio a nuestras vidas. Al miedo, a la tristeza, a la confusión, al miedo. Cuando hablo de miedo, hablo de todas las hijas del miedo. Todas las hijas del miedo son el resto de emociones. Confusión, rabia, frustración, ira, asco, etc. El miedo es como esa matriz y todo lo demás son las hijas del miedo, ¿sí? Y la energía opuesta al miedo es el amor, ¿sí? Y todas las que emanan del amor, que sería la alegría, la felicidad, la paz, la tranquilidad, la empatía, es amor, ¿ok? Para quedar claro en ese aspecto. Entonces, está ligeramente relacionada porque inclusive va un poco más allá. El perdón sí, nos libera de sentimientos negativos y emociones, pero primero que todo, cuando nosotros estamos en una situación en donde sentimos esas emociones que nos quiebran, como el dolor, como la tristeza, que inclusive lo sentimos física, biológicamente, sentimos ese vacío en el estómago, sentimos ese dolor en el corazón, sentimos ese desvanecimiento del cuerpo. Cuando hacemos un acto de perdón, el acto de perdón lo hacemos directamente en nosotros. Y es porque en ese momento, cuando caemos en cuenta que fuimos parte responsable de la creación de esa situación, la cual me hizo sentir de esa manera emocional, energética, física, mental, biológicamente, es como que me quito el peso de encima de tener que supuestamente hacer este acto egoico, porque para mí es un acto egoico el decir yo te perdono a otra persona. Es un acto egoico y de víctima al mismo tiempo, porque yo en ese momento estoy asumiendo que yo entregué el control de mi vida a otra persona para que esa otra persona hiciera y deshiciera lo que le dio la gana conmigo, ¿sí? Entonces es como que en ese acto egoico de yo decir yo te perdono, y inclusive se acompaña con una frase adicional y la usa mucha gente como te perdono pero no olvido. Es ahí cuando yo digo realmente esto está saliendo de tu garganta hacia afuera, pero no está saliendo de lo que realmente tú sientes, de tu alma, de tu profundidad, de tu ser. Y cuando el perdón sale de la garganta hacia afuera, no hace absolutamente nada. De hecho, hace más daño, hace sentirse, porque inclusive cuando la acompañas con la frase, pero no olvido, el tormento, el resentimiento, la rabia, la ira, el dolor, el sufrimiento te acompañan y te acompañarán, porque no has logrado comprender para qué esa situación se presentó en tu vida, para qué. Y al no comprenderla, seguimos pensando que es el afuera el que me está haciendo todo lo que estoy viviendo en este momento. Cuando yo decido perdonar con plena conciencia y con plena comprensión,
el amor emerge automáticamente y la compasión por mí primero y por todo aquel involucrado es la emoción reinante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que yo, desde mis programas, que ya hablaremos en otros podcasts de esto, desde mis programas que traigo desde, bien sea desde el vientre materno, de mi vida pasada, de mi árbol genealógico, de cómo es el concepto de vida que fue inculcado en mi inconsciente y en mis células neuronales, yo permití que eso pasara, creé la situación para que eso se diera. Y cuando comienzo a entender y a comprender que yo puedo ser diferente, que puedo hacerlo y crearlo diferente y que comprendo de dónde emanó esa situación, la liberación es muy grande, la comprensión es total y el amor es profundo. Por ti primero, el perdón se hace a nosotros primero, por habernos puesto en esa situación. Y el perdón se hace con pleno amor, no se hace desde la culpa. Porque si lo estás haciendo desde, entonces si yo creé esto, no, qué bruta soy, qué idiota fui, qué tonta fui, no, qué poco inteligente. Cuando lo haces desde allí, tampoco es. Porque no te estás permitiendo ser. Y permitirse ser es permitirse hacer lo que denominamos verbalmente, porque a todo el ser humano todo tiene que ponerle un concepto, ¿cierto? Para que la mente pueda entender, a lo que denominamos errores. Tienes que permitirte errar, y errar es sencillamente hacer las cosas diferentes con un resultado diferente a que si lo hubieses hecho desde el amor, los resultados hubiesen sido totalmente amor, y no sufrimiento, y no dolor, y no rabia, y no ira. Entonces, cuando yo hago esa comprensión total de que yo primero me perdono, porque desde aquello que desconocía fue que hice esta situación, fue que creé esta situación, fue que atraje a esa persona, a este trabajo, a lo que sea. Es como que ya lo entiendo. El perdón es comprensión, es entendimiento, es empatía, es introspección. Eso es el perdón, y todo va hacia mí. Que luego la persona de afuera o todos aquellos involucrados en esa situación, yo los vea diferente. Yo no necesito ir y decirle, oye, te perdono, no necesito, porque esa persona lo va a sentir. Si esa persona obviamente viene hacia ti y te pide perdón, pues hay una manera de manejarlo sin necesidad de decirle, sí, yo desde aquí, desde mis alturas, te perdono. Podría decir, nos perdonamos los dos, porque los dos nos involucramos, los dos nos dimos permiso en esta situación para crearla, para involucrarnos, para sentir adicional que esa persona también tiene sus programas, tiene sus asuntos que resolver. Cuando perdonamos no significa que aquello que nos hizo sentir de esa manera vamos a aceptarlo a que continúe en nuestras vidas, bien sea una situación o una persona. Cuando perdonamos, tomamos decisiones para comprenderlo, aceptarlo, pero muchas veces eso sencillamente sigue su camino y yo sigo uno diferente y tú sigues uno diferente. Mágicamente, cuando hacemos un perdón, y digo mágicamente porque me encanta la palabra, pero no quiere decir que el que quiera creer en una magia que crea, yo creo en la magia, pero mágicamente es como decir, casi inmediatamente, cuando tú comprendes la situación y cuando haces ese perdón hacia ti desde el amor, es como que si todos los involucrados de repente cambiaron de actitud y empiezas a decir, oye, este cambió, ahora no es así, ahora es diferente, ahora me trata tal, o ahora no sé qué, o sencillamente esa persona se fue de tu vida y ya no volvió más, o esa situación sencillamente se acabó y ya no volvió más. Así es, o sea, esas son las situaciones por venir cuando el perdón se hace desde la comprensión y desde el amor hacia ti mismo y hacia ti, evidentemente. Y todos los demás involucrados pues obviamente van a ser beneficiados. ¿Cómo me doy cuenta que realmente hice un perdón de corazón? Por eso, porque de repente todo comienza a transformarse alrededor. Lo que se tiene que ir se va,
se va fluidamente, sin resistencia, sin dificultad. Lo que tiene que transformarse se transforma. Y por eso ahí me doy cuenta que sí hice el trabajo de perdón como debía hacerlo. Y no cuando lo hacemos desde la garganta para afuera y decimos, es que te perdono pero no olvido, te vas a dar cuenta que esa situación y esa persona van a continuar en esa vida, van a seguirte dando más dolor, más sufrimiento, tu cuerpo va a enfermar, tus emociones se van a mantener siempre bajas porque como estás dándole el decreto a tu mente, a tu inconsciente que no vas a olvidar, se vuelve un pensamiento obsesivo. Se vuelve un pensamiento excesivo el cual tú sencillamente es una cárcel para ti. Y aquí es muy idóneo este dicho. No sé si es un dicho, no sé si alguien muy sabio lo dijo. Y si alguien muy sabio lo dijo, no sé qué sabio lo dijo. A mí me llegó, creo que en alguna lectura, alguna vez que estábamos haciendo en alguno de estos talleres. Y dice, es que cuando utilizo el perdón de esta manera de te perdono y no olvido, es como intentar que yo me tome el veneno y que la otra persona, y creer que la otra persona es la que va a morir, ¿no? O sea, ese perdón es algo así. Es como que yo me tomo el veneno pretendiendo o esperando como resultado que cuando yo me tomo el veneno el otro se muera. Eso es lo que pasa cuando no perdonamos desde la comprensión y cuando perdonamos desde la boca para afuera y cuando perdonamos con el dedo diciendo yo te perdono. Porque toda la rabia, el resentimiento, la ira, el dolor, el sufrimiento, lo vas a mantener en ti. A lo mejor esa persona vive su vida como tenga que vivirla y eso te va a dar inclusive más rabia aún. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué prefieres? ¿Realmente liberarte? ¿Realmente sentirte en paz contigo, con tu niño interior, con tus órganos, con tu cuerpo, con tu biología, con tu mente, con tu energía? O sencillamente decir perdono, pero no olvido. O te perdono así como de la boquita para afuera. Y seguirme tragando todas esas emociones que están allí. Pero eso, ¿por qué pasa eso? Porque yo me estoy poniendo en el papel de víctima. Porque yo estoy asumiendo que el otro me hizo. Que el otro vino y me hizo y me deshizo. Y no estoy tomando responsabilidad de esa situación, no estoy tomando responsabilidad de esa creación, no estoy tomando responsabilidad de que mi vida es mía y que todo lo que llega a mi vida y se va de mi vida es porque así yo lo estoy creando y lo estoy decidiendo en cada paso y cada segundo. Porque me resisto o porque fluyo. Entonces es ahí donde está la disyuntiva de ¿a dónde vas a ir? ¿Qué camino vas a tomar? Si realmente utilizáramos el perdón de esa manera, guerras no existirían. Familias no estuviesen separadas por odio. Porque pueden que familias estén separadas, pero no desde el odio, sino desde la conexión de amor y comprensión que sabemos que tú y yo somos diferentes y que para ambos es mejor estar separados, pero siempre va a estar ese vínculo amoroso. Y esto va en todos los sentidos. Esto va no solamente en relación a tus iguales, como tus hermanos, tus amigos, tus primos, tu jefe, inclusive con los papás, con los abuelos, que también en Latinoamérica nos inculcan mucho de que la madre es sagrada, sí, es sagrada, pero de acuerdo a lo que tú viniste a vivir esta vida, vuelvo y le digo que pues vayan a escuchar mis podcasts anteriores si no entienden lo que voy a decir en este momento. Si yo decidí venir a vivir esta vida, una experiencia con una madre tóxica, no quiere decir de que yo debo aceptar mi madre tóxica durante toda la vida. Mi madre tóxica vino con pleno amor y plena energía de sanación a hacerte reaccionar de que tienes que poner límites, de que tienes que respetarte, de que tienes que aprender a sentirte merecedora de crear una vida
y que cuando eso pase, posiblemente esa madre pues ya no esté en tu vida, no quiere decir que se va a morir o no, pues simplemente tú haces tu vida aparte y tu madre aparte, con una conexión de amor, sin necesidad de involucrarse una con la otra con una intensidad. ¿Sí? No sé si me siguen en espero que sí me estén siguiendo con este ejemplo. Porque cuando nos inculcan de que la madre es sagrada, muchas veces no aceptamos que este tipo de madres hagan y deshagan en nuestras vidas a costa de nuestras propias vidas. Pero es diferente cuando lo comprendemos y decimos, ok, ya entiendo el papel que está jugando en mi vida y ya entiendo las cosas que debo hacer, los pasos que debo tomar y las decisiones que debo hacer desde el amor, no desde la rabia, no desde la ira, no es decir, ¿sabes qué? Te me vas de aquí tóxica o tóxico. No, porque desde ahí no es. Primero cuando comprendo y abro mi corazón, ese corazón se va a conectar con el otro y pueden pasar muchas cosas. Dentro de ella es que las cosas empiecen a transformarse y esa relación se vuelva más unida que nunca y llena de amor, o que sencillamente cada quien por su lado pero con conexión de amor, o muchas otras más. Vuelvo y repito, el perdón es una herramienta maravillosa que podemos practicarla inclusive diariamente sin necesidad de que esté pasando una situación que perdonar o que nosotros no evidenciemos que haya una situación que perdonar. Yo utilizo muchísimo la técnica del Ho'oponopono. Bueno, a ver, no es una técnica porque realmente es un estilo de vida que no voy a ahondar en este momento. Es una cultura realmente, pero pues en un futuro, si quieren, pues podríamos hacerlo. Y es eso, es tomar la responsabilidad de la creación de tu vida y a través de unas frases llenas de mucho poder energético y llenas de mucho amor, podemos hacer liberaciones de contratos, de votos, de situaciones que pueden presentarse en la vida diaria y que yo simplemente a través de la repetición de esas 3, 4 palabras puedo hacerlas que fluyan un poco más ligero y no que me vayan a atropellar como un camión, una tractomula, una gandola, como le digan ustedes, y yo no me dé cuenta que me atropelló, ¿no? Entonces yo generalmente puedo utilizarlas cuando siento que algo no está yendo bien. Lo siento, perdón, gracias, te amo. No deben ser, no necesariamente necesitas que digas las 4, no necesariamente tienen que ser en el mismo orden. Es en la energía y el nivel de conciencia con que lo estés haciendo, ¿sí? Para liberar, para sanar, para aligerar, para tranquilizar, para transformar. Y no saben lo poderoso que es. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este podcast del día de hoy. Les recuerdo que si lo están escuchando desde YouTube, pues se registren al canal, dejen algún comentario, un like, compártanlo para llegar a más conciencias, a más corazones. Y si lo estás escuchando desde la página de Facebook, pues bienvenido a esta comunidad. También regístrate a la página, únete y compártelo igualmente y deja algún comentario o alguna anécdota o algún testimonio que quieras dejar. Muchísimas gracias por toda su atención si llegaste hasta aquí. Espero que te sirva esta información y que estén muy bien todos.